Hola, bienvenidos a la Calúdica. Ya veis, un juego más que desconocido. No quiere decir que sea malo, es desconocido. Tenemos la segunda edición del Founding Fathers, Padres Fundadores. La primera edición fue en el 2010 y esta es la edición del 2016. Introdujeron algunos cambios de reglas. En ella seremos uno de esos planificadores, esos padres fundadores que había en la época de la Constitución americana, en la que controlaremos y dirigiremos los distintos delegados de las 13 colonias americanas. Votaremos a favor o en contra de los artículos que se presentan a la Constitución a través de las 4 facciones: federal, antifederal, grandes estados y pequeños estados, con el objetivo de ser el padre fundador más importante de los EU y que quedará recordado para toda la historia. ¿Qué destacamos de este juego? Pues los dos autores son conocidos, porque hicieron en 1960 Carrera hacia la Casa Blanca, y el señor Matthews, sobre todo, es conocido por el Toilas Struggle y el 1989. Hizo el año pasado el Soleil, que ya a algunos ya le pareció un poquito patinar. ¿Qué dudas hay sobre este juego? Pues si va a tirar más hacia Soleil o va a tirar más a Imperial Struggle, o es un juego, digamos, intermedio, es decir, ni pinta ni calva, es decir, una cosa que lo tienes, si no lo tienes tampoco pasa nada. Me llama sobre todo la época, me gusta mucho esa época del siglo final XVIII, cuando hubo la revuelta y que se dieron cuenta que los monárquicos eran al fin y al cabo unos vividores, y tanto en Estados Unidos como en Francia. Algún día llegará aquí. Y sobre todo porque soy un acérrimo seguidor de la miniserie de la HBO que se llamaba John Adams. Os la recomiendo. Si nunca la visteis, os la recomiendo. Que plasma perfectamente cómo era la época, cómo vivieron en aquella época de la Revolución Americana contra los ingleses. Pues, aparte de llamarme el tema, espero que el juego enfoque bien esas reuniones que había para formar la Constitución y esté bien plasmado en el juego. Sí, también me interesa porque es un juego que llamó mucho la atención a los jugones. Ahí estamos en un grupo de jugones, entre comillas, digamos que destacados, y empezaron a darle caña, sobre todo a través de Basal, y les llamó a muchos la atención, es decir, les va gustando, no les encantó, pero les está gustando, eso ya es un punto a favor. Y el señor Matthews hizo, como dijimos, juegos muy buenos y juegos como el Soleil, pues a ver si tira más a Soleil o a juegos de gran categoría. Y al final, la conclusión que sacaremos si es un juego más de mayorías o algo más que un juego de mayorías. Ahora veremos cómo se juega y después sacaremos las conclusiones en la Calúdica. Tablero en el centro. Aquí tenemos una representación gráfica de la sala de reuniones donde se juntaban todos los delegados y planificadores que votaban los distintos artículos que iban a salir a favor o en contra en la Constitución americana. Esto entra parte dentro de la historia, que sería la zona de robar 3 cartas. Aquí colocamos 3 cartas y a la finalización de cada turno del jugador puede rellenar su mano hasta 3. Estas son las 12 colonias donde iremos colocando votos a favor o en contra que se votarán a los artículos que pueden salir o no hacia adelante. Aquí tenemos la zona de puntuación, con nuestros marcadores de puntuación, iremos anotando los puntos de victoria con la campana de Filadelfia, que junto a las escaleras de la película Rocky es lo más bonito de Filadelfia, así que la ciudad promete. Zona de artículos, zona de debate con los distintos iconos. Aquí tenemos la zona de asamblea, que sería todo esto, esta es la sala de asambleas. Aquellos que votan a favor se van a colocar en las mesas verdes y aquellos que votan en contra van a colocarse en las mesas rojas. Y los que pierden la votación van directamente a la sala de comité, donde pueden conseguir más puntos de victoria. Es un juego de 3 a 5 jugadores donde están predefinidos los jugadores que van a participar. Si es una partida a 3 jugadores, vamos a jugar siempre con estos 3. Por un lado vamos a jugar con Roger Sherman, con William Patterson y con James Madison. Si es una partida de 4 jugadores, le diremos a Charles Pinckney, que sería este señor, y si jugamos con 5, que no lo aconsejo, añadimos a Alexander Hamilton. ¿Qué tenemos en las plantillas? Me voy a quedar con Madison. Tenemos el icono de planificador, que es una pluma, el retrato, el nombre, biografía. Aquí tenemos los 12 estados, las distintas facciones y cuántos hay delegados a favor de esa facción. Y aquí en la parte de atrás tenemos el resumen de reglas. Pues yo me quedo con Madison, me voy a llevar la carta de planificador de Madison, obligatorio. Ya vemos el retrato de planificador con símbolo de planificador. Esto siempre es público a todos los jugadores, es decir, cuando tengamos cartas, esta parte la vamos a ocultar, pero esta siempre va a ser pública, vas a ver si es de una facción o no. Es decir, si tenemos carta de facción, esta sería facción a favor federalista, pues siempre está público, esta parte sería privada. Y aquí tendremos la representación. Tenemos el retrato, el nombre, biografía, a qué estado pertenece, si es planificador tiene un icono, y aquí sería el evento. Pues una vez colocado eso, vamos a corresponder los 3 losetas de influencia,
las fichas de marcador de punto de victoria, que tenemos ya colocado la pila de reserva de influencia que podemos ganar a lo largo de la partida. Lo primero que vamos a formar es el mazo de cartas. Barajamos y el jugador que está a la derecha del que barajó la divide en dos y el mazo que está inferior lo pone encima. Complicadísimo. Pues ahora se reparte 4 cartas a cada jugador. El jugador las mira, de esas 4 se queda con 2 y las otras 2 las descarta formando una pila, se descarta cara arriba, formando una pila de descarte. Es decir, todos los jugadores se quedarán con 2. Esta, con el planificador que tengamos, va a formar nuestra mano inicial, el resto van a la pila de descartes cara arriba. Colocaremos las fichas de votación aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es, formar un mazo de coger cartas. Cogemos 3 cartas y lo colocamos en esta zona de abajo. Vamos con los artículos. Estos se barajan, tienen un lado histórico y un lado no histórico. El lado histórico es así sin color y el lado no histórico es con el color rojo. Vamos a colocarlos todos con color no histórico. De estas que formamos un mazo, vamos a colocar una aquí, en la zona de comité, otra en la zona de asamblea y otra 4 en resueltos, que sería al lado del tablero. Pues estas que están aquí ya están resueltas. Y ya por último, para finalizar, lo que vamos a hacer es colocar los iconos de facción. Por un lado tenemos la de federalista, la antifederalista, que sería la culebra, tenemos los grandes estados y los estados pequeños. Y con esto ya podemos empezar a jugar al Founding Fathers. ¿Cómo se juega este Founding Fathers? Muy fácil, se juega a 4 rondas. La primera ronda siempre va a ser el jugador inicial el que lleve a James Madison. Después, en la siguiente ronda, el que esté a su izquierda, es decir, en sentido horario, pues será el siguiente jugador en orden de turno. Pues este jugador en su turno va a realizar una de estas 4 acciones. La primera es declarar un voto. Pues tendrá aquí un voto a favor o en contra según el artículo, colocará sus delegados con su ficha de influencia y verá, según sus iconos de facción y los delegados que tenga en la mano, pues pondrá uno de los dos lados y verá después la resolución. Después tendrá que hablar en el debate. En el debate lo que tendrá que hacer es mover una de estas facciones o descartar cartas o delegados para ir moviendo las distintas acciones de las fichas de influencia en la zona de debate. Otras acciones que podemos hacer es promulgar el evento. Simplemente coger una carta que queramos, en vez de utilizarla como votación, lo utilizamos como evento, utilizar el evento que nos pone en la parte inferior. Y la cuarta fase, que podemos, cuarta acción que podemos hacer de estas 4 es la de desheredar un delegado, es decir, descartar cartas que tengamos que no nos sirven para nada o que nos interesen en su momento, para después rellenar nuestra mano de 3. Le tocaría al siguiente jugador, así sucesivamente, que realizará una de estas 4 acciones hasta que acabe la ronda. ¿Cuándo acaba la ronda? Cuando se llenen todas las votaciones y el artículo sale o no adelante, es decir, se vota a favor o se vota en contra. Y pues tendremos una fase de resoluciones. Se resolverá la zona de sesiones, es decir, si sale o no adelante el artículo. Después, los perdedores de la votación se van a la sala de comité y podrán ganar puntos de victoria. Se votarán o ganarán puntos de victoria por los debates y pues volvemos a reanudar la partida para la siguiente ronda. Como dijimos, a 4 rondas y el que más puntos de victoria tenga al final de la partida será el ganador. En caso de empate, se comparte la victoria. La primera acción que vamos a ver es la acción de declarar un voto. Para ello, el jugador que le toque realizar esa acción o que quiera realizar esa acción tendrá que jugar de su carta, de su bancada, que bancada llevamos a las cartas que tengamos en nuestra mano que sean partidarios del planificador, pues puede jugar de una a más cartas de delegados, incluido la carta del planificador. Las colocaría bien en la zona del sí o la zona del no. Siempre tiene que ser una de las 2 zonas, es decir, no puedo mezclar esto y esto aquí, siempre tendría que jugar las 2 cartas. Y lo más importante, tienen que ser de la misma, región de estado. Por ejemplo, yo tengo 2 jugadores que son de Virginia, que lo voy a colocar en el sí. Se ponen con sus facciones bien marcadas, es decir, no se ponen una encima de otra, sino que se separan lo suficiente para diferenciarse. Y incluso podía jugar con el planificador, que no lo voy a jugar, y le voy a poner una ficha de influencia indicando que es el jugador Madison quien controla esta votación del sí en este apartado de este artículo. Y cogeríamos la que es de Virginia y colocamos en Virginia el correspondiente marcador de a favor. Esto sería muy sencillo en sí, pero el juego tiene, un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero son las facciones, lo que sería el sesgo de la facción, es decir, la orientación que tenemos que tener en cuenta. Tenemos 4 facciones en los artículos. Esta, por ejemplo, es federalista y la tenemos resumida bien aquí en la zona de debates. Tenemos
digamos, la facción federalista, la antifederalista, que sería la serpiente, la de pequeños estados y las de grandes estados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que a la hora de tener un artículo tenemos que tener en cuenta su facción. Y todos aquellos delegados que sean de la misma facción obligatoriamente van a votar el sí. Es decir, yo puedo tener muchas cartas en la mano y si algunas no puedo utilizarlas porque tengo que votar obligatoriamente o sí o no, pues tendré que usarlas o no usarlas. Pero no puedo utilizar, por ejemplo, una acción, digamos, un delegado federalista para un artículo no federalista. Por ejemplo, si pusiéramos este que no es federalista, que es antifederalista, estos obligatoriamente tendría que colocarlos en el no. Tendría que ponerlos aquí obligatoriamente. Como es federalista, tengo que ponerlos obligatoriamente en el sí. Estas dos son opuestas, es decir, hay federalistas y antifederalistas, y lo mismo que vimos antes, hay de grandes estados y pequeños estados. Si encuentro un jugador, un representante con la facción de grande estado y hay un artículo de pequeño estado, obligatoriamente tendré que ponerlo en el no. Es decir, según la facción y si es a favor o en contra, pues tendré que ponerlo obligatoriamente en el sí o en el no, según la facción que esté y la facción que tengan los delegados. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que tú no puedes añadir más delegados en la siguiente ronda. Simplemente pon los que tienes y otro jugador pueda añadirlos, digamos, no pues que tampoco los pueda añadir, sino que puede oponerlos. Es decir, en vez de añadirlos aquí, que es ilegal, pues tendrá que ponerlos. Es decir, un estado solo va a tener un voto, o a favor o en contra. No se pueden añadir los que están, simplemente se pueden opositar. Es decir, por ejemplo, le toca al jugador que representa a Patterson y tiene estas cartas. Pues decide que no le interesa que salga adelante ese artículo y juega 3 cartas, que siempre hay que jugar para opositarse o de poner una oposición, tenemos que jugar más cartas o tener más votos, porque cada carta es un voto, que el contrario que está el otro lado. Pues aquí tenemos 2, aquí pone 3 cartas y pone un marcador de influencia. Con eso obliga que la votación pasa a ser del no. Descartaríamos estas cartas y al jugador que tenía puesta la influencia con el sí, se le devolvemos a su zona de reserva. Pues es lo que tenemos que tener en cuenta. Votar, mismo estado o no o sí, tenemos que tener en cuenta la facción, las cartas que juegas si son de la misma facción o no, si son de facciones distintas pueden jugarlo en el sí o no, pero siempre que tienes en la misma región, tener en cuenta la orientación y si no puedes añadir cartas a una votación que ya está. En tal caso puedes oponerte siempre con más cartas. Otra de las acciones que podemos hacer en nuestro turno es la de hablar en un debate. Para eso tenemos que remontarnos o fijarnos en esta zona. El jugador que quiera hablar en un debate tendrá que descartar cartas de su mano. Siempre tiene que ser de la misma facción. Podemos descartar el número que queramos. Si es la primera, lo que haremos es colocar nuestro marcador de influencia en la parte de más abajo según la facción. Acordaros, federalista, antifederalista, pequeños estados, grandes estados. Y si ya tenemos alguna incorporada, según la cantidad que hayamos puesto de carta de descarte, pues simplemente aumentaremos el número de ellas. Vamos a ver un ejemplo que se entiende mejor. Imaginemos que tengo estas 3 cartas. Puedo descartar estas 2 que serían la misma facción o solo podría descartar esta que es de facciones distintas. Pues imaginemos que descarto esta. Entonces cogería mi marcador de influencia que tengo de mi reserva personal y lo colocaría en el 1 y ya descartaría esta carta y ya no podría hacer más porque no tengo distintas cartas. Y con esta realizaría la acción de hablar en un debate. Pero en vez de utilizar esta, puedo utilizar una de estas 2, que son de la misma facción, de la facción federalista, y al utilizar una de estas, pues lo que hago es descartar esta carta que va a la pila de descartes y aumento 1 en la posición de influencia. Si utilizara las 2, que también es de la misma facción, pues movería 1 más en el marcador de debate con mi marcador de influencia. Otra de las acciones que podemos llevar a cabo es la de promulgar un evento, que simplemente es coger una carta de nuestra mano con un delegado y realizar su efecto. Una vez hecha, se descartaría. Hay algunas cartas que tienen un sol naciente, como puede ser esta que tenemos aquí, la que realizamos el efecto y lo tenemos en cara al público durante esa ronda hasta que se acabe la ronda porque es un efecto permanente. Algunas cartas te permiten declarar votos, que es como lo acabamos de ver hace poquito, e incluso algunas te permiten retirar candidatos. Imaginemos que nos dice que tenemos que retirar candidatos antifederalistas, retiraríamos, descartaríamos. Esto se devuelve al jugador y aquí el voto que era antes de sí, pues lo tenemos que retirar porque ya ningún voto ahí se tiene en cuenta. Incluso algunas cartas de efectos que van en contra de las reglas, permanece siempre el efecto de la carta.
Y la última acción que podemos ver es la de deixairar delegado. Simplemente descartas la cantidad de cartas de delegado que quieras en tu mano con el objetivo de reponértelas al final de tu ronda o de tu turno. Porque en la reposición de la bancada, imaginemos que yo me descarto, me queda solo una carta, pues tendría que reponer de la zona de robar tantas cartas hasta llegar hasta 3. Imaginemos que cojo estas dos y van a mi mano. Inmediatamente cogería del mazo de reponer y colocaríamos 3 cartas, hasta 3 cartas para volver a robar. Si en algún momento sale nuestra carta de planificador o la carta de planificador de cualquier jugador, la coge y directamente se la lleva a su mano porque la carta de planificador es exclusiva para cada jugador. A lo largo de la partida, los jugadores irán colocando sus delegados con sus fichas de influencia a favor o en contra del artículo en cuestión y ir colocando las fichas de sí o no en los distintos estados federales. En el momento en que llegamos a 7 votos a favor en distintos estados, se produce la aprobación del artículo. Si en cambio llegamos a 6 en contra, se acabaría lo que es la ronda y también se negaría el artículo. Es decir, hay 2 formas de acabar la ronda, con 7 a favor o 6 en contra. Y con eso empezaríamos la siguiente ronda. Habría una puntuación de la fase de asambleas, de la fase de sesiones y la fase de debate. Si os fijáis en la sala de juntas o la sala de asamblea, tenemos 7 mesas verdes y 6 mesas rojas para recordatorio de que cuando acaba la ronda es que cuando todos voten o 6 en contra o 7 a favor, y con eso acabaríamos la ronda. ¿Cómo sería la puntuación de sesiones? Imaginemos que este artículo que está aquí, que es antifederalista, sale en contra, es decir, ganaron los del no. Pues entonces, aquellos jugadores que han perdido, mejor dicho, que aquellos que han ganado, vamos a centrarnos en esto, se devuelven las fichas de influencia a cada jugador correspondiente y por cada delegado cuya facción coincida con el artículo, ganan 2 puntos de victoria, si no, 1 punto de victoria. Y pues eso, se devolverían las fichas a la reserva de cada jugador y estas cartas se descartarían, anotando los puntos de victoria aquí en la zona de abajo. Los perdedores, lo que hacemos es con las fichas de influencia, se van directamente a la sala de comité, devolvemos las cartas a la pila de descartes y el artículo que fue, en este caso no se validó, se pone por el lado antihistórico, es decir, digamos que en vez de ser el histórico, pues se conoce por el otro lado, la facción contraria, y le ponemos en la zona de artículos revelados. Después ya resolveremos este caso. Si fuera, en este caso, si imaginamos que el artículo fuera votado a favor del sí, pues simplemente lo colocaríamos sin darle la vuelta. Y aquí tenemos las fichas de fichas de influencia de los distintos planificadores que han perdido o bien ahora mismo la votación o de votaciones anteriores de artículos y que tienen que resolver lo que sería la fase de resolución de sala de comité, que viene después de la asamblea. En él se mirará qué jugador tiene más fichas de influencia, en este caso es Madison, puntuará tantos puntos de victoria como fichas de influencia, entonces anotaría 3 puntos de victoria, retiraría fichas de influencia y tiene la oportunidad de ahora de ejecutar el artículo, dejarlo por la facción tal como está o dar la vuelta según su criterio y lo coloca en artículos resueltos. El resto de las fichas perdedores se permanecen en la sala de comité. En el caso, por ejemplo, que tuviéramos aquí y que hubiera empate, ninguna ficha puntuaría, se quedarían las fichas como están y por supuesto esto no se le puede dar la vuelta. Y la última zona que tenemos que resolver al acabar una ronda es la zona de debate. Se mirará facción por facción aquel jugador que tenga su ficha de influencia más alto y recibirá el icono, digamos la ficha de icono de facción correspondiente. Aquí por ejemplo le toca al jugador de Patterson, llevaría la ficha de grandes estados. Aquí no hay ninguna influencia, entonces no se le da a nadie. Esta se la llevaría a Sherman, la de antifederalista, y por último, en caso de empate, no se la lleva ninguno. Una vez que se otorgan o no otorgan las fichas de facción, se devuelve a cada jugador su ficha de influencia a su reserva correspondiente. Y ya por último hacemos una fase de recolocación para empezar a la siguiente ronda. Aquellas cartas que tengan el efecto de sol naciente, que están activos durante esa ronda, se retiran. Las fichas de a favor y en contra que tenemos en las distintas colonias también se retiran y sacamos 2 nuevos artículos. Uno va directamente a la asamblea y otro va a la sala de comité. Y con esto ya podemos empezar la siguiente ronda.
El juego termina al finalizar la cuarta ronda, en la que los 12 artículos, incluidos los 4 primeros que ya estaban resueltos, se resuelven completamente. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar los artículos según la facción que se han manifestado, es decir, que se ha votado, por orden de mayor a menor. Por ejemplo, aquí ya tengo colocado los 4 iconos de facciones, donde el más votado fue el de pequeños estados, después el antifederalista, después el federalista con la misma cantidad, y por último tenemos al de los grandes estados. Pues a la facción que tenga más votos, más artículos, va a recibir 5 puntos. La segunda, 4 puntos, la tercera, 3 puntos y la última, 2 puntos. En caso de empate, como esta situación, puntuarían la puntuación correspondiente a la posición y saltaríamos una en la siguiente puntuación. Entonces, este puntaría 5, este 4 y este 2 puntos. Eso sería por una parte. Pues tendríamos que ver cada representante, cada planificador, cuántas iconos de esa facción tiene para saber cuánto va a puntuar. Por ejemplo, y tendríamos que mirar la mayoría que hay entre los 3 planificados. Por ejemplo, ahora de mirar la de pequeños estados, tenemos que Madison tiene 3, Paterson no tiene ninguno y Sherman no tiene ninguno. Pues Madison es el que tiene más mayorías, llevaría esos 5 puntos. Pasaríamos al siguiente, el antifederalista. Madison tiene 1, Paterson tiene 3 y Sherman no tiene ninguno. Pues Paterson llevaría 4 puntos. Federalista, 1, 2, 1, pues Paterson otro 4 puntos. En caso de empate también puntuarían los dos. Imaginemos que esto tuviera esta ficha aquí, pues este puntuaría 4 y este puntuaría 4. Y lo último que vamos a mirar sería la de grandes estados. Aquí tiene 1, 1 y 2. Pues sería Sherman, que es el que tiene mayoría, llevaría esos 2 puntos por los de grandes estados. Sería un sumatorio de puntos de victoria, teniendo en cuenta los que hemos ganado anteriormente con los votos y con la resolución de puntos al acabar de cada ronda, y aquel jugador que tenga más votos será el ganador. En caso de empate, se comparte la victoria. Visto el vídeo, espero que os gustara. Vamos a hablar del departamento técnico del Founding Fathers. A nivel de componentes son exquisitos, son una producción, una edición notable. Las maderas son soberbias, muy al estilo americano, sin peso, bien perfiladas, con colores distintos. Las losetas también, ya veis aquí, las losetas de artículos son gruesas, de tamaño extraordinario. El tablero no se comba y encima con esa ilustración de donde debatían en Filadelfia, pues más todavía. Digamos que estamos en una edición muy buena a nivel de componentes. Quizás lo que no le pega mucho sea el precio, que se escapa a 50 euros, donde 40 sería el precio ideal. Ten en cuenta que es una producción americana y siempre hay que pagar el coste de transporte. Las reglas están muy bien estructuradas, no tienen ejemplos, es decir, que utilizan términos un poco raros, pero siempre se entiende. Están traducidas por el Gran Amarillo 114, tanto las cartas como las reglas están perfectamente maqueteadas, no hay nada que decir, es de chapó. Encima las reglas vienen con explicación de cómo eran los delegados en cada zona, las distintas colonias, cómo funcionaban, los distintos escudos, un poco de historia, siempre se agradece. Tiene que ser más historia que reglas, porque las reglas ya visteis que el vídeo es cortito, se explica en 2 patadas. Un juego de mayorías simple que funciona y que donde las reglas no tienen ningún pero. Es decir, es un juego dependiente del idioma, pero está todo traducido. Y por último, las ilustraciones. Tenemos la figura típica de George Washington, es elegante, lo que es la portada, y encima lo que es el resto, tanto las cartas de delegados como las cartas de planificadores, las fichas, el tablero, que es precioso, está todo representado, tiene un contexto histórico que te mete en el tema. Es decir, un gran acierto tanto a nivel de cartas como a nivel de tablero como a nivel de componentes. Es decir, todo el diseño artístico es de chapó. Estamos en una edición no sobresaliente, pero de un notable muy alto. Estamos ante un euro medio de área de control e influencia, tenemos manejo de cartas, hay drafteo de cartas, hay set collection, hay mayorías, hay votaciones. Es un juego que se explica rápido, en 15 minutos y la gente ya sabe jugarlo. Eso sí, no esperéis un juego político, va a haber comida de oreja, pero no vais a interacción, pero no vas a tener la sensación de politiquear, sino vamos a hacer negociaciones y votos. Es un juego que viene marcado de 3 a 5 jugadores, pero el 5 es el horror, es el caos. Se acaban las partidas antes, pero no te enteras de nada, ni por supuesto no disfrutas. Si lo ves jugar, lo jugáis de 3 o de 4, quizás 4 sea el número óptimo. Tiene un aire a viejuno, no solo por el tema, que por supuesto es del siglo XVIII, final del XVIII, ni por las ilustraciones, sino porque las mecánicas tiran a ese tipo de mecánicas antiguas. Eso sí, están muy bien pensadas.
Destacan por su sencillez y sobre todo porque al fin y al cabo no es tan automático, tienes que darle un poquito a la cabeza para poder realizar las jugadas. Se juega rápido, si es una partida 3 jugadores, 4 jugadores, más de 75 minutos no te va a llevar, es decir, es dinámico el juego, es agradable a la hora de jugarlo, y es uno de los autores de juegos de manejo de cartas, de un card driven, y esto es otro juego que también va a manejar cartas. Este tipo de, entre las acciones de una acción por turno y este tipo de acciones por carta, de una carta por turno, en la que siempre que tienes que utilizar una carta, ya sea para descartarla, eventos, debates o votaciones, digamos que minimiza lo que es la ralentización de las partidas, disminuye la AP y digamos que le da fluidez y dinamismo al juego. Podemos considerar este juego como si fuera un mus o un póker o incluso un tute, porque daros cuenta que tenemos una baraja de casi entre 55 cartas, sacando los planificadores que podemos entenderlos como comodines, y tenemos 4 palos, donde tenemos, en vez de tener el antifederalista, federalista, grandes estados y pequeños estados, podemos poner oras, copas, espadas y bastos, o diamantes, picas, tréboles y corazones, y con los comodines, con los jokers, y tendríamos tranquilamente un juego de cartas. Y se puede considerar como una variante de ese tipo de juego de cartas, con tablero y con eventos. Pero digamos que el espíritu es como, y el espíritu y la forma de jugarlo es como si fuera una partida de póker o de mus, en la que tenemos que tener en cuenta los símbolos, si son favorables o no favorables al artículo que está en cuestión, y con eso manejaremos la partida. Es decir, podemos retomarlo como eso, como un juego de cartas. Es un juego que es importante saber dónde están las regiones, qué regiones jugar y con qué facciones jugar, buscar el equilibrio, saber si interesa más palmar la votación o ir ya directamente a conseguir puntos con los delegados. Es decir, es un juego que incluso perdiendo, que puedes buscar la derrota. Es decir, te interesa a veces perder la votación para conseguir más puntos en el comité, digamos en la zona de comité, ganando por influencia. También tenemos que tener en cuenta que puedes ganar puntos por los debates, solo va a ser una vez por ronda, 4 rondas hay, el juego es rápido, como dijimos, y los votos, que suele dar mayor puntuación. Y sobre todo está pensado el juego al final con unas puntuaciones muy justas, tenemos un marcador de 30 puntos de victoria, que ya nos da la pista de que es un juego que va a poca duración, y con las puntuaciones finales, aparte de hacer puntuaciones más justas, va a durar, digamos que hay que centrarse también en las derrotas, que eso no solo es ganar en votaciones, que también tenemos que centrarnos en las derrotas, es decir, un juego que puntúas por ganar y por perder. Con respecto al tema, que tenía muchas dudas con el tema, lo podemos coger con pinzas, tienes que saber perfectamente cómo eran los colaboradores, qué ideología tenían sus colaboradores, para ver si realmente eran tan herméticos a la hora de votar ciertos artículos. Digamos que ver a Hamilton como antifederalista te suena un poco raro, es decir, te implica un conocimiento. Tampoco está muy bien plasmado el hecho de que perdamos y que la gente que perdiera la votación tuviera la opción de cambiar un artículo, sí, porque así, es decir, suena raro, pero digamos que está lo que nos transmite, que hicieron unas mecánicas del juego y después pegaron con cola el juego encima para meter esas mecánicas. No molesta porque funciona bastante bien, pero suena a eso, es decir, que primero hacemos las mecánicas y que ahora de los derrotados van a ganar, pueden cambiar artículos, pues lo metemos ahí y punto. Encontraremos cartas que pueden producir que son más potentes que otras, como todos los juegos, pero es raro encontrar alguna partida que se desencadene por la mala suerte que siempre te tocarán las cartas peores. Hay que intentar jugar con ello, hay variantes con esa carta, siempre las puedes descartar, siempre puedes conseguir más, entonces hay que lidiar con ello. Tiene una finalidad didáctica que nunca se puede olvidar del juego. A mí el tema siempre me gustó de digamos, la Constitución americana y cómo fueron la independencia americana, siempre un tema que me llamó la atención, y este juego siempre debería estar en las escuelas, por lo menos americanas, en las de aquí no, porque ya tenemos nuestra propia historia. Nunca sobran, pero cada uno tiene que reflejarse en lo que tiene alrededor. Primero saber lo nuestro y después saber lo demás. El tema, aunque como dijimos tiene una finalidad didáctica, hay gente que le da igual el tema, este juego puede ser una variante porque al fin y al cabo es resultón. Y como última dos anécdotas, espero que por lo menos la gente con este vídeo del Founding Fathers se anime a ver la miniserie de John Adams. Os la recomiendo casi más que el juego.
os lo recomiendo más que el juego, y que van a sacar dentro de poco, van a estar en preorden, el Founding Fathers, otro juego que se llama igual, pero que tiene pinta a República de Roma, pero con un aire americano. Pues esto es todo, esta es la Calúdica, donde los juegos de verdad. ¡Viva la historia!